Listo, ahora sí. ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a nuestro módulo sobre criterios en materia de redes sociales. Me da muchísimo gusto verles a todas, a todos. Veo muchas caras conocidas como siempre. Juan Ignacio, que es nuestro alumno estrella. Eh, Qué gusto verles, Cindy, Diana, Maurillo, Javier, Liliana, Yamil, Beatriz, Rafael, Felipe, Adrián, Donato, Edgar, Julio. Tenemos que ver mi pantalla. Bueno, yo sé que ya han estado viendo con mis queridos colegas este tema de las redes sociales en módulos anteriores. Entonces vamos a tratar de no ser tan repetitivos con lo que ya han dicho, pero me parece súper importante que si vamos a hablar en torno a los criterios jurisprudenciales, a la línea jurisprudencial que ha emitido el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en este tema, pues no veamos simplemente los casos de manera aislada, ¿no? Me parece bien importante que veamos cuál es el contexto de las redes sociales en la cual estamos. Ayer lo estuvieron abordando también con el doctor Rafael Caballero, pero me interesa un poco que recordemos cuáles son las ventajas de las redes sociales en un contexto democrático y cuáles son también los riesgos, porque pues tenemos que asumir, ¿verdad? Que actualmente estas redes sociales pues no están reguladas, ¿verdad? Por el legislador ordinario, no están, no hay unas reglas completamente claras y entonces eso no significa tampoco, ¿verdad? Que todas y todos podemos decir y publicar lo que queramos en las redes sociales, ¿no? No es un campo de completa y absoluta libertad. Justamente ha sido a través de estos criterios jurisprudenciales, de esta línea jurisprudencial, a partir de la presentación de denuncias, que se ha ido construyendo criterios, ¿no? La regulación que existe a través de sentencias. Pero obviamente las magistraturas electorales no deciden sin un contexto, ¿no? Entonces es bien importante pues considerar aspectos desde la ciencia política, desde la sociología jurídica, ¿verdad? Porque pues no es un tema sencillo. Actualmente en todos los países del mundo, ¿verdad? Se está investigando, se está discutiendo cuál es la mejor manera para regular las redes sociales y sobre todo en un contexto de elecciones. Y no hay hasta el momento una fórmula ganadora, no hay hasta el momento un ideal al que tengamos claro que debemos seguir, no hay como ese faro en medio del océano que nos ilumine y nos diga, este es el camino adecuado, ¿no? No, tenemos que discutirlo ampliamente y por ello, pues vamos a hablar un poco de ese contexto antes de llegar a analizar con detenimiento la línea jurisprudencial. Entonces, permítanme empezar a compartir mi pantalla para transmitir la presentación que he preparado para esta sesión. Bueno, si escuchan unos ruiditos es que mis perritos están aquí atrás comiendo sus croquetas. Una disculpa, ya acabaron. No van a hacer ruido. Listo. Un momento. Está un poco lento esto. Bueno,
Entonces, vamos a empezar un poco simplemente como a tener muy en claro el contexto en el cual, ¿no? Se está como siguiendo una línea jurisprudencial, sobre todo enmarcada a la libertad de expresión, ¿no? Si ustedes analizan, pues, los diferentes casos que se han presentado, eh, pensando, por ejemplo, ¿no? Uno controvertido que fue el de Mariana Rodríguez, ¿verdad? En sus historias de Instagram, pues vamos a notar que se maximiza ante la duda la libertad de expresión, ¿no? Pero esto no es gratuito. Preferir la libertad de expresión a sancionar, a regular, a controlar, pues tiene obviamente un contexto mucho más amplio, ¿no? No es una simple ocurrencia por parte de las magistraturas electorales. Entonces, me gustaría que habláramos, ¿no? De los pros y contras brevemente de la revolución digital, un poco para profundizar lo que ya han estado viendo con el doctor Alfonso Herrera y con Rafael Caballero, ¿no? Vamos a recordar los pros, ¿no? ¿Por qué es tan importante pensar en las redes sociales como un lugar que maximiza, que puede maximizar derechos políticos, ¿no? Como la libertad de expresión. Entonces, vamos a hacer un recorrido rápidamente, ¿no? Por la introducción, el desarrollo, la penetración del Internet en nuestra vida democrática, ¿no? Cuando revisamos la literatura sobre las redes sociales, la democracia digital, eh, ciberactivismo, nos vamos a encontrar con el caso muy particular del EZLN de 2005, ¿no? ¿Qué pasó? Pues no sé si ustedes recordarán, pero a raíz, ¿verdad?, de este levantamiento zapatista, ¿verdad? La toma de San Cristóbal de las Casas, un 1 de enero, ¿verdad? De 1994, todos lo vamos a recordar, pues no solamente fue un fenómeno que llamó la atención en nuestro país, fue un fenómeno que sorprendió a todo el mundo. Y a partir de este interés internacional que surgió en este movimiento, en las selvas, ¿verdad? De, de Chiapas, pues empezaron académicos, activistas en todo el mundo a tratar de difundir los mensajes de este grupo tan, eh, pues, novedoso que estaba surgiendo en el contexto mexicano. Entonces, por ejemplo, se empezaron a crear para justo promover el mensaje del EZLN, páginas de internet, ¿no? Se acusaba al subcomandante Marcos de ser un hacker, de contar con inteligencia extranjera, de contar, ¿no? En, en su centro de comando con un equipo tecnológico, tecnología satelital y no sé qué tanto, pero obviamente no era el caso. Lo que sucede es que, pues, diferentes académicos, ¿no? La primera página que se hace sobre el EZLN es de un académico de la Universidad de Texas, ¿no? Y entonces, pues, vamos a ver una proliferación de páginas como las que aquí les muestro, ¿no? Vean que para recordar estos primeros años de primeras páginas sobre cuestiones políticas, vean esta imagen, ¿no? Que justo buscaba eh, ¿cómo se llama? En inglés, en español, en diferentes idiomas, difundir el mensaje, ¿no? Entonces, estas son las primeras versiones de páginas electrónicas que difundían las noticias del EZLN, ¿no? Entonces, a partir de este movimiento surgen conceptos como hacktivismo, tecnopolítica, ciberactivismo, ¿no? Entonces, pues es bien interesante, ¿no? Ver cómo un movimiento político puede justo, un movimiento político completamente legítimo, ¿no? Puede alcanzar una mayor difusión justo a través de la tecnología. Y bueno, no nos vamos a olvidar
de la aparición de Wikileaks en 2016, que también causó muchísima sorpresa en la comunidad internacional. La palabra wikiverdad significa rápido, leaks significa fuga, filtrado y goteo. Entonces también fue muy novedoso el hecho de que a partir de una página de internet, todo un sistema de filtrado de noticias ultra secretas, clasificadas por los gobiernos del mundo, la ciudadanía empezáramos a tener más poder sobre los gobiernos, ¿no? Justo en estos días aparecieron unos cables, ¿no? Sobre Denise Dresser y Andrés Manuel López Obrador, etcétera, ¿no? Entonces está muy interesante observar cómo se filtran estos cables y pues que la ciudadanía nos podemos enterar de cosas que antes pues estaban clasificadas completamente o que pues permanecían en secreto, ¿no? Uno de los videos más controversiales que se pudieron observar a partir de Wikileaks, pues fue un video muy, muy duro en el que soldados en Afganistán disparaban fuego a periodistas, ¿no? Entonces esto fue revelado y pues el gobierno norteamericano fue duramente cuestionado por su ciudadanía y por la comunidad internacional. Bueno, no podemos tampoco olvidarnos de la primavera árabe, ¿no? La primavera árabe es prácticamente uno de los sucesos políticos en el que se ha insistido en la importancia de la libertad de expresión en las redes sociales, ¿no? No sé si recordarán a Mohamed Bouazizi, que es la persona que vemos aquí en esta imagen. Él tenía un carrito de frutas que vendía en la calle, pero se lo confiscaron, ¿no? Se lo confiscaron de manera muy violenta y entonces pues era su único medio de subsistencia en Túnez. Entonces, pues él ya había sufrido varias arbitrariedades por parte del gobierno, de la autoridad local, no le permitía, ¿no?, generar condiciones de subsistencia económica, y entonces, a manera de protesta, se enmola, se prende fuego, y las imágenes de él protestando se vuelven virales en redes sociales, ¿no? Entonces, esto fue una de las gotas que derrama el vaso de la primavera árabe. Imagínense la indignación de el mundo árabe, de la ciudadanía árabe en países como Túnez, como Egipto, que van a empezar a convocar a partir, ¿no?, de las redes sociales, de esta comunicación, de esta hiperconectividad, a salir a las calles de manera masiva para exigir gobiernos más democráticos. Entonces, por ello las redes sociales, ¿no?, son tan importantes en el contexto de la primavera árabe, aunque expertos como Manuel Castells pues nos recuerdan que no necesariamente las redes sociales son las que provocan las revoluciones, ¿no? Hay que tener cuidado en adjudicarle a las redes sociales como un instrumento en sí mismo para la revolución, ¿no? Lo que pasa es que había un contexto ya muy fuerte de injusticias, de desencanto, y las redes sociales simplemente fueron una plataforma que potencializaron la organización política de los diferentes activistas y la ciudadanía en Egipto, ¿no? Porque al final del día la lucha no se dio en las redes, sino en las calles. Salieron a las calles a protestar, iban tocando también ya las puertas para que la gente saliera y se uniera a la manifestación. Por ello, Manuel Castells les llama la Wiki Revolución del Jazmín, ¿no? Porque fue una revolución muy rápida, ¿no? A velocidades prácticamente del Internet. Y bueno, vamos a ver rápidamente este video. Desde la televisión de Naciones Unidas, esto es la ONU en acción. La Plaza Tahrir en Cairo, la capital de Egipto. Esta es una de las mayores manifestaciones desde que hace unos meses, en enero de 2011, una insurrección derrocó al régimen que gobernaba al país. Nunca en la vida me imaginé que iba a ver lo que presencié entonces.
Me impresionó ver un número enorme de gente protestando en un lugar. La gente finalmente despertó. Mohammad Gamal, mejor conocido por su apodo de la red Jemmy Hood, es un blogger, caricaturista, músico y activista político. Es uno de los miles de jóvenes egipcios que usan el poder influyente de la nueva tecnología y los medios de comunicación social. Ahora podemos usar la Internet como instrumento de cambio y no uno para soñar con el cambio. Todos estábamos unidos para luchar contra el sistema. Todos queríamos una democracia verdadera. Egipto es un actor clave en la estabilidad y futuro de su región. El área metropolitana de su capital, Cairo, abarca la única maravilla del mundo antiguo que queda, la Gran Pirámide de Giza. Pero la grandiosidad de la historia de esta nación no concordaba con su realidad política, donde la estabilidad se logró a expensas de las libertades política y social. Bajo el régimen del expresidente Hosni Mubarak, no era posible tener una discusión política abierta. Pero con la llegada de los medios de comunicación social, Jenny comenzó a bloguear y a subir sus caricaturas a la red para evitar la censura y exigir cambios. Y en 2010, Jenny tuvo la oportunidad de presenciar las prácticas y las políticas de los medios de comunicación en los países occidentales a través de un programa de becas para líderes jóvenes que promueve el diálogo intercultural. Visitamos lugares que nunca soñé que iba a visitar. Visité la BBC, Francia 24, CNN. Fue mi primera experiencia participando en foros políticos y de relacionarme con políticos importantes. El programa está organizado por la Alianza de Civilizaciones de las Naciones Unidas, que fue recientemente uno de los anfitriones del Foro sobre Medios de Comunicación y Relaciones Árabes Occidentales en Cairo. Jorge Sampaio es el alto representante de la alianza. Los medios de comunicación pueden ayudar a liderar la creación de instituciones democráticas porque Facebook y Twitter son muy importantes, como lo hemos visto recientemente. En el foro también estaba Etar Kamal, una periodista y autora galardonada. Ella usa los medios de comunicación social para discutir la revolución y su secuela con sus miles de adeptos. Es un muy buen momento para ser periodista porque están pasando muchas cosas. Tienes tanta responsabilidad y oportunidad no solo de concienciar, sino de provocar reflexión y debate. Etar participó en un programa de capacitación en Alejandría, Egipto, que también fue organizado por la Alianza. La iniciativa reúne a periodistas de países occidentales y musulmanes para compartir experiencias. La capacitación de esta índole ayuda. Es muy interesante y es un reto trabajar con personas muy diferentes. Para mí el beneficio número 1 es conocer a personas de toda la región, a otros periodistas, escucharlos hablar. Conforme los medios de comunicación continúan empoderando al pueblo egipcio, este se da cuenta más que nunca de los obstáculos en la senda a una democracia verdadera. La verdadera prueba es si la gente usará la democracia de la manera correcta. Solo entonces conoceremos el resultado de lo que comenzamos con nuestra revolución. Pero para la mayoría de los jóvenes que participaron en el levantamiento, el proceso en sí ya ha sido una experiencia extraordinaria. Tenemos mucho más poder. Una vez que has roto la barrera del miedo, harás cosas increíbles. Este reportaje fue producido por Camilo Freire para las Naciones Unidas. Bueno, entonces, pues qué interesante, ¿no? Como ver otros contextos, el mundo árabe, el mundo islámico, justo, ¿no? Manifestándose para exigir gobiernos democráticos. Evidentemente no ha sido fácil el camino, ¿verdad? Después de estas primeras manifestaciones, hubo avances, elecciones democráticas. Desafortunadamente, por ejemplo, en Egipto, a partir de estas elecciones, se votó por un gobierno islámico que quería imponer
pues, prácticamente la Sharia, ¿verdad? Las reglas musulmanes, islámicas. Después tuvo que ser quitado otra vez este gobierno y hasta el momento pues no ha habido como un retrocesos de estos avances que había traído la primavera árabe, regresiones autoritarias y justo, ¿no? El gobierno egipcio, consciente del poder que tienen las redes sociales, pues ahora tiene una gran cantidad de restricciones, ¿no? Internet y la libertad que existía anteriormente en la mayoría de las redes sociales fue prohibido a partir de esta experiencia. Entonces, pues la construcción de la democracia evidentemente no es un camino fácil y tener tantas restricciones a la libertad de expresión pues va a dificultar aún más este camino en muchos de los países árabes. Bueno, todos recordaremos también la campaña de Obama en 2012. Fue prácticamente el primer político que en una elección nacional se concentró completamente en redes sociales, ¿no? En Internet. Entonces, a partir, ¿no?, de esta famosa campaña de Obama de 2012, se habla de la política 2.0. Barack Obama utilizó espacios, ¿no? Como barackobama.com, perfiles de Facebook, Twitter, MySpace, mybarackobama.com, los canales de video de YouTube y el propio Barack TV dentro del portal de Barack Obama, el sitio web Obama Móvil, en Wikipedia y en el blog barackobama.com, ¿no? Entonces, rompió un paradigma muy importante, empezó a hacer campañas por internet y pues tuvo una gran respuesta por parte de la ciudadanía norteamericana, ¿no? Entonces, a partir de 2002 empezamos, ¿no?, a ver el uso ya cada vez más constante de las redes sociales hasta que en estos momentos podemos hablar ya de un desplazamiento mayoritario, ¿no?, de las redes sociales frente a los medios tradicionales para hacer campañas político-electorales. Y bueno, también es bien irrelevante recordar otro ejemplo del poder que tienen las redes sociales. Recordemos el famoso caso de Me Too de 2017, en donde mujeres empiezan a tomar valor para denunciar en Internet casos de acoso y violencia sexual. Entonces, este movimiento fue bien importante, que se replicó en todo el mundo, también llegó a México y millones de mujeres empezaron a denunciar los casos y esto ha ayudado, uno, a hacer más conciencia, a sensibilizarnos a todas y a todos sobre la dura realidad que vivimos las mujeres en materia de violencia sexual, violencia de género, a sensibilizarnos, a abrir una discusión importante sobre el papel de las redes para denunciar esto, otros temas, ¿no?, como la presunción de inocencia. Ha abierto un debate bien importante y bien interesante y que pues también ha influido a que las autoridades pongan más seriedad, más atención y que atiendan con la debida diligencia los casos denunciados formalmente ante las autoridades, ¿no? Entonces, este movimiento es bien importante para el movimiento feminista, para la sororidad entre mujeres, entre otras cuestiones. Obviamente no todo el mundo está de acuerdo con los efectos del movimiento. Las feministas francesas están en contra, ¿no? Ellas ven esta parte del feminismo como una como mojigatas, ¿no? Como las francesas no están de acuerdo con el movimiento Me Too, bueno, una parte del feminismo francés, pero esa es otra historia, ¿no? El punto es remarcar aquí el poder de las redes sociales para movimientos tan importantes como el feminismo, la lucha de género. Bueno, pero obviamente no todo ha sido miel sobre hojuelas, ¿no? Estos son los pros, los escenarios que evidentemente nos recuerdan la importancia de las redes sociales y el Internet para la democracia y desafortunadamente diferentes fenómenos, contextos
también han derrumbado este primer optimismo que teníamos en las redes sociales, ¿no? Creíamos que las redes sociales eran en sí mismas algo positivo para la democracia, pero nos dimos cuenta de que no necesariamente, ¿no? Son instrumentos, al igual que un martillo, que puede ser utilizado para construir, para colgar un clavo, ¿no? Para clavar un clavo y colgar una obra de arte, pero también un martillo puede ser utilizado para agredir a alguien, ¿no? Entonces, de la misma manera, las redes sociales, perdón, son instrumentos que nos pueden servir para mejorar la calidad de la democracia, pero también pueden ser usadas de manera perjudicial para la misma, ¿no? Entonces, por ello se habla de las redes sociales, de la revolución digital, como procesos que conllevan tanto procesos de integración como procesos de fragmentación. ¿Cuáles son entonces los contras, no? Bueno, pues ha habido manipulación, intento de hackeo de las elecciones, ¿no? Todas y todos recordaremos el caso de Cambridge Analytica, una compañía que pues recopilaba datos, ¿verdad? Recopiló datos a partir de un acuerdo con Facebook y que estos datos fueron usados para influir en las preferencias del electorado, ¿no? Sobre todo en las elecciones de Estados Unidos en 2016, ¿no? Entonces, aún se sigue estudiando cuáles fueron los efectos reales de Cambridge Analytica en diferentes elecciones en el mundo. También recordaremos los intentos, ¿verdad?, de el Estado ruso, de los rusos, para influir en las elecciones norteamericanas también de 2016 y en otros países europeos. Se sabe que agentes rusos utilizaron una cuenta falsa en Twitter, @tn_gov, que afirmaba representar a los republicanos del estado de Tennessee en Estados Unidos para persuadir a políticos, celebridades y periodistas de compartir contenidos de esta cuenta con sus propios seguidores, ¿no? Entonces hay que estar bien conscientes de que hay que reconocerlo, ¿no? Porque también lo negamos y decimos, no, ¿cómo creen? Es teorías de la conspiración. No, hay estudios empíricos de académicos, politólogos, sociólogos, sociólogas, informáticas. Hay diferentes datos empíricos que comprueban que existen personas en todo el mundo dispuestas a hackear elecciones, a hackear gobiernos, a hackear cuentas. ¿Con qué propósito? Pues no se sabe específicamente con qué propósito, pero uno de sus efectos justo es generar polarización, desencanto con la democracia y pues encono político, ¿no? Inestabilidad política. ¿Qué otra cosa? Las fake news, ¿no? Las noticias falsas. Mucho se habla, ¿no? De cómo las noticias falsas, hay quienes afirman, incluso académicas de Brasil, que las noticias falsas pusieron a Bolsonaro en la elección de Brasil, ¿no? El Brexit, ¿no? También este referendo que llevó a Inglaterra a separarse de la Unión Europea, ¿verdad? También estuvo plagado de noticias falsas, de desinformación, lo mismo con el plebiscito de paz en Colombia. Entonces, insisto, aún se sigue como discutiendo los efectos verdaderos. En Reino Unido se han hecho diferentes estudios a partir, ¿no?, del resultado del Brexit por parte del mismo Parlamento, de la Comisión Electoral. Ahorita les comparto los resultados de estos estudios, que son muy interesantes y que justo a partir de este caso del Brexit ya tenemos propuestas más delineadas de qué es lo que deben de hacer las autoridades electorales y el Estado para intentar blindar los procesos electorales.
A ver, veo que alguien levantó aquí la mano. ¿Qué tal, Cindy? Te escuchamos. ¿Qué tal? Buen día. Tengo una pregunta. ¿Sí me escucha? Sí. Bueno, quería ver si me podría dar una definición así simple de fake news o qué elementos contiene, o qué la define, ¿verdad? Como una fake news, por favor. Claro. Bueno, fake news, así plural, ¿no? Literalmente significa noticia falsa. Pero qué bueno que haces esta pregunta, porque los expertos en desinformación digital nos invitan a no hablar de fake news a la ligera, ¿no? Porque hay muchísimas noticias falsas que no necesariamente son malintencionadas, ¿no? Entonces, la definición de una noticia, de las fake news, de las noticias falsas, son noticias fabricadas de manera maliciosa para desinformar a la ciudadanía, ¿no? Y es bien importante esta pregunta que haces, ¿no? Porque puede haber noticias falsas que los reporteros a lo mejor publican en algún reportaje periodístico por error, por algún error, pero no de forma maliciosa, ¿no? Pero hay que tener muy claro que las noticias falsas, en este contexto de las fake news, son noticias fabricadas, específicamente para desinformar. Muchas gracias. Gracias a ti, Cindy, por esta importantísima pregunta. Bueno, y justo, ¿no? A partir de esto, de esta pregunta que hace Cindy, que es bien relevante, pues podemos empezar a intuir, ¿no? La complejidad de regular. Es bien peligroso querer sancionar o controlar las noticias falsas, porque pues podríamos en estos intentos de regular alcanzar discursos legítimos, ¿no? Del periodismo. Entonces, pues es bien arriesgado poner un sensor que esté determinando la malicia efectiva, ¿no? Adrián, te escuchamos, ¿qué tal? Muy buenas. Buenos días a todas y a todos. No sé si, son temas novedosos y que van a ir dando materia para hacer quizás subcategorías. Entiendo que al decir que una noticia falsa es fabricada, no sé si puede haber variantes. Hace poco uno de los senadores en una conferencia respecto de este tema de la veda electoral, que si les ordenaron bajar un pronunciamiento en apoyo del presidente, que por cierto la Sala Superior ya confirmó las medidas cautelares, pero a veces no se escuchan a ellos mismos, y mencionaba que el que estuvieran violando la veda electoral era falso y exagerado. Y ahí yo me pongo a reflexionar, bueno, con que sea falso es suficiente, ¿no? Con que mencionen que es falso, simple y llanamente, no hay una exageración o una extrapolación de una noticia. Entonces, eso me llama a la reflexión en el hecho de que muchas de las informaciones no es que sean falsas, sino que a partir de un hecho se hacen inferencias para entrar en otros terrenos y desafortunadamente en México, pues en la mayoría de los casos para sacar ventaja política, máxime en entidades en las que nos encontramos en celebración de procesos locales para gubernatura, por ejemplo. Entonces, no sé si quepa la posibilidad de que no se trate solo de una noticia fabricada, sino que a partir de un hecho cierto, verificable, se puedan hacer inferencias o extrapolaciones acerca de ese hecho. Ese era mi comentario. Gracias. Gracias a ti, Adrián. Qué interesante esto que nos mencionas de un reciente contexto, ¿no? De un caso muy particular. Y es bien interesante porque también, ¿no? Una cosa es fabricar noticias y difundirlas. Otra cosa es una interpretación, ¿no? A partir de un hecho, como dices tú, una extrapolación para hacer afirmaciones tendenciosas, ¿no?
y no precisas. Entonces, pues hay una gran cantidad de matices, ¿no? Es muy interesante esto que nos dice Adrián. Y de ahí justo está la complejidad de intentar regular o sancionar la desinformación digital, porque pues tendríamos en ese caso que analizar todos estos discursos, ¿no? Que escapan a pues un control estricto, ¿no? Rígido por parte de una autoridad electoral, ¿no? ¿Cómo vamos a, nos puede parecer a todas luces, ¿no? Tendencioso, algunos dichos políticos que justo tienen ese propósito de tener capital político, de llevar agua al molino político, pero evidentemente pues eso escaparía, ¿no? A las funciones de una autoridad electoral. Entonces es un tema bien, bien complejo, y qué bueno que Cindy hizo esta pregunta y que Adrián nos hace este comentario, ¿no? Para tener en cuenta que hay una gran cantidad de matices y de ahí la dificultad, ¿no? De poder clasificar en un momento dado qué es y qué no es una noticia falsa, una noticia fabricada. Bueno. También, ¿no? Vimos los primeros intentos de desinformación digital de noticias falsas en la elección de 2018, también en la elección de 2021, pero vean, ¿no? 2018 fue la primera vez que se estudió este fenómeno en México. Verificado MX, no sé si lo recuerden, todavía sigue activo. Se desactivó después de la elección de 2018, pero sigue activo. Verificado MX es una organización de periodistas que justo realizan esta actividad periodística de hacer revisión, chequeo de las noticias aparentemente falsas, ¿no? Se llama en inglés fact-checking, ¿no? Checado del hecho, del fact, del acto. Y pues es un proceso, ¿verdad? Una metodología específica para poder determinar si una noticia es engañosa, si es completamente falsa o es verdadera, ¿no? Entonces hay ahí algunos parámetros que los periodistas utilizan en este proceso de fact-checking. Verificado MX revisó más de 400 noticias durante el proceso electoral de 2018. En este contexto también de la desinformación digital, pues el INE empezó a trabajar, también los OPLES, algunos OPLES, a trabajar con este tema, con Twitter, con Facebook. Vamos a ver que este diálogo permanente de las autoridades electorales con las redes sociales, con las compañías, ¿verdad?, de California, estos grandes gigantes de las redes sociales, es una buena práctica y justo vamos a ver qué son las recomendaciones que nos dan desde la UNESCO para justo tratar de lograr objetivos específicos con estas grandes compañías en lugar de buscar restricciones a la libertad de expresión, ¿no? Entonces el INE ha implementado desde 2018 el programa Certeza 2018, Certeza 2021, justo para blindar a la institución y los procesos electorales, tanto de los hackeos convencionales, ¿no? Que se metan hackers a los sistemas informáticos del INE, pero también para tener políticas claras, protocolos claros de cómo reaccionar ante la proliferación de noticias falsas, ¿no? Entonces, con Twitter se han entablado estos programas del memorándum del entendimiento, han habido capacitaciones, ¿no?, en los procesos electorales para, pues, justo enseñarlos, capacitar en cómo hacer estos chequeos de información, cómo identificar noticias falsas. Twitter y Facebook han implementado en México diferentes políticas, bueno, en todo el mundo, para orientar y en algunos casos marcar, ¿no?, cuando una noticia es tendenciosa o es falsa, ¿no? A ver, veo que alguien levantó la mano. Adrián, te escuchamos. Sí, adicional a esta información, hay una parte muy interesante de pedagogía ciudadana que realiza el INE, que lo va a retomar en estas entidades, lo hizo en la elección de 2018, que es un curso que se llama Soy Digital,
en colaboración con Facebook precisamente, y que es una serie de temáticas enfocadas a precisamente primero identificar, combatir desde el punto de vista personal, dotar de las herramientas básicas necesarias para este proceso de identificación, verificación y en su caso incluso mediante la participación en redes sociales, pues ir bajando el que permearan las noticias fabricadas, las noticias falsas. Entonces, ese esfuerzo también me parece muy, muy importante por parte de la institución. Muchas gracias, Adrián, por compartirnos este curso. Soy Digital, es una muy buena práctica, y justo esto es como de los primeros esfuerzos, ¿no?, que estamos viendo por parte del INE para pues capacitarnos en esta temática que es bien, bien importante, ¿no? Vamos a ver que los estándares para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recomiendan a los estados parte buscar este tipo de medidas positivas, pedagógicas, de pedagogía pública, antes que restringir y regular y poder intentar sancionar las fake news, ¿no? Porque han habido lugares en el mundo, como en India, por ejemplo, donde se tiene una ley específica para sancionar noticias falsas, derivado, por ejemplo, de la desinformación que causó el supuesto secuestro de niños que había en una región en la India. La gente estaba realmente asustada y esto llevó al linchamiento de una persona inocente, ¿no? Que vendía helados, pensaban que el señor de los helados estaba robando o secuestrando a los niños, pero todo eran noticias falsas, ¿no? Entonces, a partir de ahí, el gobierno empezó a sancionar, a restringir muchísimo la libertad de expresión. Entonces, justo este ejemplo que nos pone Adrián, ¿no? Es un ejemplo de las buenas prácticas positivas que tendrán que implementarse en los estados, en lugar de buscar sancionar, encarcelar, multar, ¿no?, por esta desinformación. Y bueno, también vemos la Red por la Defensa de los Derechos Digitales, Artículo 19 y Data Cívica, también se juntaron, se aliaron en la campaña Rompe la Cadena. En el proceso de 2018 detectaron 500 cadenas de noticias falsas en WhatsApp, ¿no? Todas y todos hemos recibido alguna noticia falsa. No sé a ustedes, pero a mí me sucede que, sobre todo en los chats de familia, ¿no?, mi familia paterna, materna, se comparten una gran cantidad de desinformación en los contextos de las elecciones, y ahí tengo que andar, ¿no?, tratando de decirles que no se crean todo, que verifiquen que no es así, y en la medida de lo posible, ¿no?, aclarar las dudas. Pero se detectaron más de 500 cadenas, de las cuales solo se pudo verificar el 30%, ¿no? No se pudo hacer la verificación de tantas con un alcance de 70 clics posteriores, ¿no? O sea, estas cadenas tuvieron un alcance de 70 clics posteriores. La velocidad de la difusión es tal, para que veamos la complejidad de este problema, que a las 8 a.m. iniciaba esta difusión de desinformación en alguna ciudad del sur del país, y a las 12 ya estaba en Morelos y en Nuevo León, ¿no? Entonces, la velocidad de la desinformación es impresionante. Y algún dato que hay que tener en cuenta es que la gran mayoría de noticias falsas fueron en contra de Andrés Manuel López Obrador, y aún así ganó la elección, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado de creer, ¿no?, de construir una relación causal directa, ¿no?, entre la desinformación y el resultado de una elección, ¿no? Esto es bien, bien complejo. Como autoridades electorales, como operadores jurídicos, no podemos simplemente, ¿no?, decir hubo desinformación, se influyó en el electorado, ¿no? Es mucho más complejo el fenómeno. Evidentemente hay que analizar caso por caso cada uno de los contextos. Pues en México, evidentemente, el fenómeno de AMLO, de Morena, pues difícilmente iba a poder ser influenciado, desinformado, ¿no?, con cadenas. Entonces hay que tener en cuenta que
no en automático la desinformación va a dar ciudadanos manipulables, ¿no? En todos los casos. Entonces, bueno, no es un fenómeno sencillo. Violencia digital, violencia política contra las mujeres en razón de género a través de las redes sociales, ¿no? Luchadoras MX hizo un estudio bien interesante en 2018, monitorearon las campañas digitales, las campañas en los medios de comunicación tradicionales y por internet de las mujeres que participaron en estas elecciones, de sus campañas, identificaron una gran cantidad de violencia. Vean ustedes que las mujeres, las candidatas en 2018, sufrieron de una gran cantidad de monitoreo, acecho, difusión de información personal sin consentimiento, extorsión, difusión de imágenes íntimas sin consentimiento, suplantación, robo de identidad, desprestigio, amenazas y expresiones discriminatorias, ¿no? Evidentemente los hombres también son objeto de violencia digital, de ciberacoso. El módulo del INEGI sobre ciberacoso nos demuestra que hombres y mujeres sufren, ¿no? Un alto índice de violencia digital, pero ojo, ¿no? Porque no es la misma violencia la que sufren las mujeres que la que sufren los hombres, y sobre todo las expresiones de carácter sexual, las expresiones sobre la imagen de las mujeres, el desprestigio, subrayar la incapacidad, la supuesta incapacidad de las mujeres para gobernar, es algo que no sufren los hombres, ¿no? Este elemento de género, por el simple hecho de ser mujeres, las mujeres sufrimos otro tipo de violencia y es por ello que hay que analizarla con gafas distintas, ¿no? Con una perspectiva de género. Y vean esto, ¿no? Los medios de violencia que más se denunciaron, vean Facebook con un 52% y Twitter con un 39%, ¿no? Entonces, pues no es casualidad, ¿no? Dado que el 98% de las mexicanas y los mexicanos tenemos una cuenta en Facebook, ¿no? Entonces, no es casualidad que los agresores utilicen estas redes sociales para agredir a las mujeres. Lo mismo WhatsApp con un 29%. En fin, ¿quiénes son los agresores de las mujeres en redes digitales? Vean que, sobre todo, tenemos un problema de no poder identificar a los agresores, que ese es uno de los problemas más importantes que vamos a encontrar en los casos que han llegado. No es posible saber quién es, pero ojo, ¿no? Eso no quita la obligación a las autoridades electorales de tutelar preventivamente, ¿no? La tutela judicial efectiva de tutelar preventivamente a las mujeres para proteger sus derechos políticos, ¿no? Bueno, y a cualquier persona que es víctima de agresión con la debida diligencia. Pero pues vean que de todo hay, ¿no? Ciudadanos, funcionarios públicos, miembros del crimen organizado, partidos políticos, periodistas, medios de comunicación tradicionales, integrantes de partidos políticos con un 15% y usuarios de redes sociales. Entonces, tenemos una cultura normalizada de la violencia digital. Patrones de la agresión, ¿no? Lo que les decía, no es la misma la violencia que sufren hombres que la que sufren las mujeres, y sobre todo en las campañas, la apariencia, los roles de género, las agresiones contra la familia, la objetualización sexual y los juicios de carácter sexual, ¿no? Entonces, es un problema bien importante y que este discurso específicamente, ¿no? A diferencia de las noticias falsas, que como bien lo señalaba su compañero Adrián, ¿verdad? Pues hay una gran cantidad de matices que nos impiden como tener certeza sobre qué es falso y qué no es falso y poder sancionar a partir de una interpretación tan subjetiva sobre lo verdadero y lo falso. A diferencia de eso, pues la violencia política tiene patrones de conducta muy específicos que pueden ser sancionables, identificables de manera objetiva, ¿no? Entonces, a partir de una sentencia del caso famoso
no sé si se acuerdan, Espejito, Espejito, donde se hacían estereotipos de género en contra de la exgobernadora, lamentablemente fallecida de Puebla, ¿verdad? Se emitió una tesis en donde se prohibía la discriminación, los estereotipos de género en la propaganda de los partidos políticos, ¿no? A partir de la reforma de 2020 en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género, esto se definió, se llevó a la ley, además de que se tipificó ya como un delito electoral, ¿no? Es decir, las mujeres que sufrimos este tipo de violencia podemos acudir a la Fiscalía especializada, ¿verdad? A la FICEL en materia de delitos electorales, que antes era FEPADE, luego FEDE y ahora es FICEL. Ya sé, es un poco confuso, pero es lo que es. Y a denunciar un delito electoral o a las fiscalías estatales especializadas en delitos electorales para sancionar en materia penal, ¿verdad? También podemos ir evidentemente con las autoridades electorales porque también son objeto de responsabilidad administrativa las personas agresoras, ¿no? Entonces es bien importante que sepamos las diferentes vías jurídicas que podemos a través de un JDC pedir la restitución de nuestros derechos políticos y a través de un procedimiento especial sancionador exigir que se sancione a la persona que está recurriendo a este tipo de violencia, ¿no? A ver, veo que alguien levantó la mano. Un momento. Adrián, te escuchamos. Gracias, disculpe por interrumpir, pero me llama la atención y me parece muy interesante porque, primero, una pregunta, si este estudio se basa únicamente en la exploración de los medios digitales o es a partir de presentación de denuncias en los distintos ámbitos, penal, administrativo, electoral o jurisdiccional propiamente. Es decir, si llegaron a una instancia en la que se solicitó, además de medidas cautelares, el resarcimiento del daño. ¿Y por qué lo menciono? Porque me parece que este tipo de violencia pues tiene naturalmente marcada la intención de superar ventajas electorales. Y en ese sentido también me parece muy interesante, no sé si hay algún estudio donde se haya medido el impacto de estas conductas de violencia política y que eso haya servido, atendiendo a lo mejor estadísticas, encuestas, haya servido para cerrar esas brechas y lamentablemente en algunos casos pues ser superada por parte de alguna otra candidatura, vista las afectaciones y desafortunadamente porque creo que muchas de estas conductas, de estas acciones sí permean en la cultura mexicana que traemos arrastrando, desafortunadamente, y creo que es la razón de la regulación y la actualización que se ha venido dando. Entonces me parece, primero reitero mi pregunta, si esto es únicamente de modo explorativo en general en redes o deriva ya de digamos, estadística institucional de presentación de denuncias, quejas, etcétera, y si hay un estudio acerca del impacto que esto tiene en las ventajas electorales. Gracias. Gracias a ti. De entrada, no interrumpes. Gracias por tus preguntas, son muy pertinentes. Recuerden que cualquier duda que tengan la pueden ir planteando en cualquier momento. Entonces, bienvenidas todas las preguntas, aportaciones. Y bueno, este estudio, miren, aquí les comparto la página de internet porque la verdad es que es una organización feminista bien padre, bien interesante, que justo se la pasan estudiando internet, ¿no? Esta es la página de internet y hacen diferentes estudios, análisis. Específicamente, este estudio que hacen de las elecciones de 2018 es una lástima que no hayan hecho una investigación sobre 2021, pero este estudio está basado solamente en, no se encuentra la página, está basado en un monitoreo que hacen ellas, ¿no? De todas las candidatas mujeres, monitoreo en redes, en medios, pero no llegan a la parte, ¿no?
de relacionarlo o de no todas estas formas de violencia fueron denunciadas, ¿no?, ante las autoridades correspondientes. Entonces es más bien un trabajo del monitoreo de los medios de comunicación y a partir de ahí, pues, hacen estas estadísticas, ¿no? Sería bien interesante hacer lo que tú dices para poder contribuir a los estudios, ¿no? De cómo esta violencia puede determinar los procesos electorales, pero desafortunadamente, pues esto todavía está en pañales en nuestro país, ¿no? Obviamente ya nos encontramos en casos, ¿no?, donde se ha anulado una elección por violencia política en razón de género, el caso de Iliatenco Guerrero, ¿verdad?, donde pues no fue en internet, pero fue violencia política, se pintaron bardas, me parece que fueron 14 bardas, donde se violentaba a la mujer que quedó en segundo lugar, que era una mujer indígena de la Sierra de Guerrero, ¿verdad? Y pues esta diferencia tan pequeña entre el primero y el segundo lugar, pues llevó a asumir a la autoridad electoral que pudo haber influido esta violencia, ¿no? Entonces se anuló la elección, se repitió la elección a partir de eso, ¿no? Pero creo que tendríamos que ir explorando en cómo estos estudios nos pueden servir justo para mejorar el trabajo, incluso, ¿no?, impartir justicia. Pues quiero encontrar aquí, bueno, aquí hay muchas herramientas, ¿no? Violencia digital, justicia digital, pero quisiera abrir el estudio para que vean. Es un estudio bien, bien completo. Aquí están las tipologías de las formas de agresión: acceso, control no autorizado, control y manipulación de la información, suplantación, robo de identidad, expresiones discriminatorias, en fin. Les invito a que revisen esta página. Vean, en México al menos 9 millones de mujeres han vivido violencia digital contra solo el 13% de los hombres, ¿no? Entonces, aquí se ve cómo afecta desproporcionadamente la violencia digital a las mujeres. Aquí están los informes. Miren, la violencia en línea contra las mujeres en México, y esta es la violencia política a través de tecnologías de la información. Entonces aquí podemos ver los parámetros de este estudio. Insisto, es una lástima que no hayan hecho este estudio de las elecciones de 2021, pero vean, se monitoreó, se registró y se analizó las agresiones realizadas con las tecnologías, ¿no? Entonces fue un monitoreo que hicieron contra mujeres candidatas a puestos de elección popular realizado durante los últimos 3 meses de la contienda electoral de 2018 en México, teniendo como marco de referencia la tipología de 13 formas de agresión contra las mujeres relacionada con las tecnologías, elaborada por Luchadora Social TIC y la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones en 2017. También se realizó seguimiento a las denuncias de candidatas a puestos de elección popular cuyos casos fueron retomados por los medios de comunicación. Se dio seguimiento a conversaciones sociales a través de redes sociales, se utilizó el recurso de transparencia y acceso a la información pública y se realizó una encuesta en línea, ¿no? Bueno, entonces ve, qué buena pregunta hiciste, Adrián, porque también retoman las denuncias que se presentaron formalmente y el seguimiento que le dieron los medios de comunicación y hicieron solicitudes de acceso a la información, ¿no? Entonces, todo esto lo incluye. Entonces, en total, 62 candidatas fueron agredidas por internet en la elección de 2018. Bueno, entonces aquí pueden descargar el informe y analizarlo. Tiene unas gráficas muy, muy buenas. Entonces, bueno, ahí cuando lo quieran consultar, es muy interesante esto, pero creo que, como lo menciona Adrián, tendríamos que ir hacia esa línea, ¿no? De ver cómo estas estadísticas nos pueden ayudar a los operadores jurídicos a abordar este problema en un contexto de elecciones. Otro problema, el populismo, ¿no? Se habla del populismo 2.0 a partir de la proliferación de las redes sociales, de esta hiperconectividad. Hay una relación entre el auge del populismo y el activismo en Internet. Paolo Gerbaudo, de 2014, sostiene esta relación directa
entre el auge del Internet, el populismo y el activismo. El populismo tiene entre uno de sus puntos característicos reivindicar el papel del individuo frente a la clase política tradicional, ¿no? Entonces el populismo 2.0, el populismo digital, hace una reivindicación permanente del individuo, el usuario común, para que participe directamente, ¿no? Pero en un discurso antipolítico, ¿no? Para saltarse los canales institucionales de la democracia representativa, de la democracia participativa, exhortando a utilizar incluso mecanismos no siempre legítimos y legales, ¿no? Entonces, pues bueno, hay quienes estudian esto a fondo y sostienen que este activismo digital está relacionado entonces con el surgimiento y el poder de personajes como Bolsonaro, Trump, Le Pen y Beppe Le Grillo, ¿no? Que es un comediante italiano populista que tiene muchísimo éxito en Italia y que está pues influyendo en la cultura italiana xenófoba, nacionalista, etcétera, ¿no? Bueno, Freedom of the House es una organización internacional que año tras año revisa el estado de la libertad de los estados democráticos y nos habla que ha existido en los últimos 8 años un declive importante de las libertades en Internet, ¿no? Hemos observado por 8 años consecutivos que los estados han estado restringiendo las libertades en Internet, ¿no? 36 países en total, vean, esto está muy interesante, han tenido reuniones con China, con el gobierno de China, para recibir entrenamientos y seminarios sobre cómo debe regular el Estado, el Internet y las redes sociales, ¿no? 17 países en total, 17 gobiernos en el mundo han aprobado leyes restrictivas en línea en los medios de Internet para luchar en nombre de la desinformación digital, de las noticias falsas y de la manipulación digital. Y 18 países han aumentado la vigilancia, ¿verdad? Con softwares de vigilancia o eliminando los datos encriptados de la ciudadanía, ¿no? Entonces, pues es bien, bien importante observar, ¿no? Vean aquí, esta gráfica, pues es bien contundente, nos da cuenta de cómo las libertades en Internet han declinado en 26 países, solo 19 han ganado libertades en Internet, y la mayoría de estas victorias son menores, ¿no? Pero vean esto, resulta bien interesante, porque aquí podemos ver los países con el mayor número de restricciones en Internet. Vean, China es el país con el mayor número de restricciones en Internet, en las redes sociales, seguido por Irán, Etiopía, Siria, Cuba, Vietnam, Uzbekistán, Pakistán, Arabia Saudita. Aquí está Egipto, el caso que hablábamos de Egipto, que después de la primavera árabe, pues vamos a restringir libertades, ¿no? Entonces vean, Rusia, aquí está Rusia, que Rusia tiene un doble estándar para hablar de libertad de expresión porque critica durísimo el mundo occidental, pero dentro de su propio país solamente la versión oficial de la historia es la que puede existir y difundirse libremente. Aquí está Venezuela, ¿verdad? Y bueno, pues México, la buena noticia es que México estamos más cerca de los países libres que de los países no libres en Internet, pero sí presentamos declives en los últimos años, ¿no? Estamos en rojo. Y justo, pues tiene que ver muchísimo con el asesinato de periodistas de medios digitales, con estas noticias que han salido a la luz, ¿no? De los espionajes del Estado por parte con softwares como Pegaso y todo esto que ha salido a la luz. Bueno, estas restricciones obviamente van generando restricciones, ¿no? A la libertad de expresión, y por eso tenemos rojo, porque
hemos tenido medidas así de este tipo. Pero bueno, la buena noticia es que estamos más cerca. Vean los países con las mayores libertades en Internet. Islandia, ¿verdad? Ahí no alcanzo a ver cuáles. Ahí no veo. Canadá, vamos a ver que tiene de las mejores prácticas para regular las redes sociales en elecciones. Ahorita lo vamos a ver. Alemania, Australia, Estados Unidos, el Reino Unido, Sudáfrica, Japón, Italia, etcétera, 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 ¿no? Y bueno, pues México hasta estamos por abajo de países como, ay, no veo, Corea del Sur, Kenia, Brasil y Colombia, ¿no? Pensando en países de América Latina, de la región, pues estamos con más restricciones que incluso Colombia y Brasil en Internet. Y bueno, entonces el populismo es también otro de los riesgos. La brecha digital también es bien importante tenerlo en cuenta. Creemos que ya todo el país está completamente digitalizado, con una penetración en Internet, pero todavía encontramos una gran cantidad de personas que no tienen acceso a Internet. Aproximadamente es el 28% de la población en México que todavía no tiene acceso a Internet, pero también hay otros problemas, ¿no? Como la conexión muy lenta por poca oferta en cuanto a las compañías que proveen estos servicios de Internet, costos elevados, 20% de los usuarios de Internet en México señalan que es muy caro, problemas técnicos de la compañía, 4% de personas en el país no saben cómo usar todavía Internet, y bueno, solamente el 30% de los usuarios de Internet en México no han tenido ningún problema. Entonces, también esto es bien importante, y vamos a ver que justo en el caso de la nulidad de la elección que había determinado en un momento la sala regional Toluca, en un municipio en Michoacán, a raíz de la difusión de estas noticias en Instagram por influencers del Verde. ¿Se recuerdan este caso? Lo vamos a ver el día de mañana con detenimiento. La sala regional Toluca había anulado una elección municipal a raíz de estas historias, ¿no? Que esto revoca después la sala superior, y justo uno de los argumentos de sala superior para decir que había sido errónea la nulidad de sala Toluca es justo la brecha digital que existe en ese municipio. Las estadísticas se las doy con toda puntualidad mañana, pero en este municipio solamente el 30% aproximado de la población tenía acceso a Internet. Entonces era muy difícil determinar que realmente los influencers del Verde habían influenciado la elección en este municipio donde el 70% no tiene acceso a Internet, ¿no? En fin. Entonces, la brecha digital es otra de las cuestiones que debemos de tomar en cuenta para hacer los análisis jurídico-electorales correspondientes. Bueno, la polarización, ¿verdad? Muchos hablan de que las redes sociales potencializan la polarización, y bueno, todos los que somos usuarios de Internet, de redes sociales, hemos sido de alguna manera agredidos o pues muchas veces, ¿no? Publicamos un comentario que no es del agrado de todos y hemos recibido insultos pues sí, a lo mejor no tan respetuosos comentarios, ¿no? Entonces aquí pues hay diferentes concepciones, ¿no? Desde una concepción de Habermas, de la ética dialógica, evidentemente pues esto no es tan positivo, ¿no? Donde tendríamos que encontrar un espacio público de cordialidad para discutir amablemente, ¿no? Las cuestiones políticas. Pero bueno, hay que también considerar que hay otras perspectivas de la democracia, como la democracia radical de Chantal Mouffe y Ernesto Laclau, que pues sostienen que muchas veces la democracia implica esto, ¿no? Discusiones acaloradas, no siempre tan cordiales y tan amables, pero siempre que lo que sostiene Chantal Mouffe, esta filósofa, es que lo ideal en todo caso es que si bien pueden ser radical, ¿no? Radicales los argumentos y las expresiones un poco agresivas, siempre que estemos dentro de los márgenes de la democracia, es permisible estos discursos que sean muy acalorados, ¿no? Discusiones acaloradas.
pues bueno, ahí es como una cuestión de perspectiva. A mí me parece que yo me iría, ¿no? Más, entiendo que esto es parte de la democracia, el conflicto, la discusión, el disenso, ¿no? Hace poco hablábamos en un espacio aquí en la Escuela Judicial sobre la importancia de la pluralidad, sobre la importancia del disenso, y bueno, esto es parte de la democracia, ¿no? Estar en desacuerdo y no compartir los puntos de vista. La manera es cómo nos expresamos ante ello, ¿no? Yo sostengo más un punto más de Habermas, de la cordialidad política, de respetuosamente dialogar y negociar las diferencias. Pero bueno, ese es otro tema. Bueno, creo que ya agotamos aquí. Bueno, otro tema también de las redes sociales es el llamado net delusion, el espejismo de Internet. Creemos que Internet por sí sola nos resuelve los problemas de la democracia liberal, ¿no? Pero lo cierto es que no, ¿no? Necesitamos recordar que Internet solo es una herramienta, un mecanismo, y que no vamos a resolver los problemas sociales simplemente sentados desde nuestro escritorio, desde nuestra casa, quejándonos, ¿no? A través de las redes sociales. Entonces ahí también hay como un problema que se estudia ya en las ciencias sociales del net delusion, de cómo nos frustramos porque pensamos que simplemente con escribir en las redes sociales vamos a hacer un cambio, ¿no? Y sí hay poder en las redes sociales, porque ya lo vimos, ¿no? Con la Primavera Árabe y otros ejemplos, el Me Too, pero no es lo único, ¿no? Necesitamos recordar que afuera del mundo digital hay un mundo real, un mundo físico que también nos atraviesa de diferentes maneras. Y bueno, esto era un poco un contexto que me parece importante que lo tengamos en cuenta, ver cómo están las cosas, las ideas, el mundo de las ideas allá afuera. Antes de llegar a los casos nacionales, pues también me gustaría hablar un poco de los casos internacionales, si me lo permiten, ¿no? Ha habido evidentemente diferentes casos llevados ante autoridades jurisdiccionales de los estados en todo el mundo, pero también a organismos internacionales de derechos humanos. Entonces, vamos a hacer referencia a algunos que han sido como muy relevantes, que también han contribuido en la discusión de la democracia y las redes sociales. Vamos a ver antes, ¿no?, los estándares internacionales en torno a la libertad de expresión en Internet, porque pues precisamente estos son los que orientan a las magistraturas electorales, a las autoridades electorales, para determinar los casos donde no hay claridad, ¿no? Donde los legisladores pues todavía no nos han dicho exactamente qué hay que hacer. Entonces, bueno, esto es, Frank LaRue ha emitido diferentes informes bien interesantes sobre el estado de la libertad de expresión en las redes sociales en el contexto de las elecciones. Y bueno, recientemente y más aún con la expansión de las redes sociales, parece que no está clara la frontera entre una expresión desagradable u ofensiva, lo que les decía, ¿no?, que podría estar legitimado en un contexto de una democracia radical, que no puede ser penada desde la perspectiva de los estándares internacionales, también lo que decía un poco su compañero Adrián Donato, ¿no?, de que hay diferentes matices y que dentro de los estándares internacionales pues no se puede sancionar a alguien por simplemente dar su punto de vista, sea exagerado o no sea exagerado, y el llamado discurso del odio, ¿no? ¿En qué momento una expresión puede ser calificada como discurso de odio? Esto pues es uno de los principales problemas que nos vamos a encontrar. Y entonces los principios de Manila se establecieron justo para ir delimitando en qué momento los intermediarios de Internet pueden bajar o no bajar contenidos que se consideran de odio, ¿no? Entonces, los principios de Manila sobre responsabilidad de intermediarios de 2015, propuestos por la sociedad civil, recomiendan que los estados no requieran la restricción o remoción de contenidos, salvo mediante orden judicial emitida conforme a los derechos y garantías del debido proceso. Esto es bien, bien importante porque justo en México, los OPLES, el INE, se han enfrentado ante esta problemática de cuando hay discursos de odio, ¿no?, discursos de violencia política contra las mujeres en razón de género, las famosas
medidas cautelares y que se ordena a Facebook, a Twitter, a Instagram, TikTok, lo que sea, remover los contenidos. Se han enfrentado las autoridades electorales locales a diferentes problemas, ¿no? Se han negado muchas veces las autoridades a retirar estos contenidos justo por estos principios de Manila, entre otras cosas, ¿no? Que sostienen que no se deben de requerir la restricción o remoción de contenidos salvo orden judicial. ¿Y qué tenemos en México? Que las autoridades locales son autoridades administrativas. Bueno, las autoridades administrativas locales son, entonces tendrían, ¿no? Exigen, en la mayoría de los casos, una sentencia de un tribunal local electoral o del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para retirar estos contenidos, ¿no? Entonces es un problema que debemos de revisar porque si bien hay acuerdos con el INE de colaboración, con la Policía Cibernética, muchos de los casos, pues aquí nos han contado en este diplomado diferentes personas de OPLES las dificultades, ¿no? Las resistencias que existen para retirar la violencia política o discursos ilegítimos en el contexto de los procesos electorales. Bueno, ¿qué más? Y los intermediarios, ¿no? Hay unos criterios, unos estándares internacionales bien claros en el sentido de que ninguna persona que ofrezca únicamente servicios técnicos de Internet como acceso, búsquedas o conservación de información en la memoria caché deberá ser responsable por contenidos generados por terceros y que se difundan a través de estos servicios, siempre que no intervenga específicamente en dichos contenidos ni se niegue a cumplir una orden judicial que exija su eliminación cuando esté en condiciones de hacerlo, ¿no? Es el principio de mera transmisión. Entonces, pensemos en Google, en Yahoo, ¿no? Que son estos famosos intermediarios que simplemente ofrecen servicios de buscadores. Los estándares internacionales nos dicen que no debemos de exigir o responsabilizar a estas compañías por contenidos ilegales, por contenidos ilegítimos, ¿no? Porque solamente ellos ofrecen estos servicios técnicos, ¿no? De acceso y búsqueda. Es un principio de mera transmisión, aunque cada vez está cambiando más este criterio, sobre todo en el contexto europeo. Ahorita lo vamos a ver, y sobre todo en elecciones, donde estamos buscando ya responsabilizar no solamente a los buscadores como Yahoo, Google, sino también Facebook, Twitter, etcétera. Pero bueno, esto es lo que ahora está actualmente, de acuerdo a la Declaración Conjunta sobre la Libertad de Expresión e Internet, también, ¿no?, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que sostiene que no se debe de sancionar a los intermediarios, ¿no? Entonces, solamente por una resolución judicial se puede ordenar la remoción de contenidos. También pensemos, ahorita lo vamos a ver, en cuanto al derecho al olvido, que ha sido muy controversial en el contexto latinoamericano. En Europa está completamente regulado el derecho al olvido para que una persona pueda solicitar que se borre información que pueda dañar su reputación, su honra, su vida privada, pero en el contexto latinoamericano no se ha regulado, no ha alcanzado un consenso por el contexto de corrupción, ¿no? La lucha contra la corrupción y la impunidad en el contexto latinoamericano exigen que tengamos muchísimo recelo, muchísimo cuidado de quitar contenidos, porque esto puede minar investigaciones y el acceso al derecho a la verdad, ¿no? De diferentes crímenes que han cometido gobiernos autoritarios en un contexto latinoamericano. La Directiva Europea 2031 establece en su artículo 15.1 que los Estados miembros no impondrán a los prestadores de servicios una obligación general de supervisar los datos que transmitan o almacenen, ni una obligación general de realizar búsquedas activas de hechos y circunstancias que indiquen actividades ilícitas respecto de los servicios contemplados. Bueno, eso no es tan relevante. Entonces, aquí lo que se argumenta es que no podemos responsabilizar a las bibliotecas porque alguien meta de manera ilegal un libro ilegal, ¿no?,
a la biblioteca, ¿no? Sería mucho más riesgoso para la libertad de expresión, para la democracia, para la pluralidad de ideas, sancionar a la biblioteca, ¿no? Incluso inhibiría la entrada libre y continua del flujo de información por permitir, ¿no? Porque exista de vez en cuando un contenido ilegal que se cuele, ¿no? Entonces, esto es la idea detrás de por qué estos estándares internacionales son muy liberales, ¿no? Sobre noticias falsas, pues mencionábamos, ¿no? Que los estándares por una Internet libre, abierta, incluyente, de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos nos dicen que en lugar de imponer sanciones por la difusión de información falsa o inexacta, debe optarse por medidas positivas que garanticen la pluralidad informativa. Entonces aquí es bien importante hacernos cargo de la corresponsabilidad para combatir la desinformación digital, ¿no? Los actores políticos, sobre todo, son a quienes debemos de estar fiscalizando, exigiendo que actúen con ética, menos campañas negativas, más propuestas, comunicación real con la ciudadanía, superar comunicación basada en spots. Tenemos que replantear urgentemente nuestro modelo de comunicación política, ¿no? Esta comunicación basada en spots, pues ya está rebasada por las nuevas tecnologías. Entonces necesitamos replantearnos eso. Las autoridades electorales, pues evidentemente deben de plantear gobiernos abiertos, ¿no? Autoridades abiertas, justicia abierta, lenguaje incluyente, garantizar derecho a la información y libertad de expresión y estrategias contra la desinformación, como este curso, ¿no? Que nos mencionaba su compañero Adrián. Los medios de comunicación también, evidentemente hay que ser muy sensibles con el peligro que implica ser periodista en nuestro país. Nuestro país es el país más riesgoso para ejercer la función del periodismo. Van 6 personas periodistas asesinadas en 2022. Es muy grave la situación, pero esto no significa que no debamos de exigir también a los medios de comunicación que actúen con profesionalidad y con ética, ¿no? Entonces, los medios de comunicación tienen una gran responsabilidad editorial. Contenidos de calidad, deben de publicar información veraz, oportuna, fidedigna, debe haber una labor editorial periodística rigurosa, trabajar para la ciudadanía debería ser un imperativo, no para el poder o los partidos políticos, ¿no? Y bueno, lo cierto es que los medios de comunicación corporativos sí siguen ciertos intereses, y no seamos ingenuos, ¿no? De creer que el Universal, Reforma, no siguen ninguna clase de interés o que la jornada no sigue también intereses oficialistas. Entonces, no por la situación de peligro para el ejercicio del periodismo, dejemos de lado la exigibilidad de ética periodística de los medios de comunicación, porque también son empresas que tienen intereses bien específicos, ¿no? Entonces, ojo ahí también. ¿Qué más? Y la ciudadanía, ¿no? También nosotros, como ciudadanos, ciudadanas, pues debemos ejercer nuestro derecho a la información y libertad de expresión, cuestionar, exigir a las autoridades y actores políticos. Y esto es bien importante, ¿no? Desde el punto de vista individual, pues no compartir información no verificada. Muchos hemos caído en esto, en compartir información en automático, creyendo que es verdadera, y después nos damos cuenta que es falsa, ¿no? Entonces es bien importante aprender nosotros mismos a hacer este ejercicio de fact-checking, de revisar los contenidos antes de compartirlos y denunciar las noticias falsas. No solamente decir, bueno, no lo comparto porque no estoy seguro, sino si estamos ante la presencia de noticia falsa, denunciarla, ¿no? Hay diferentes ya botones que permiten las redes sociales para denunciar estas noticias falsas. Y bueno, el derecho al olvido, mencionábamos, ¿no? Que es el resultado de una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que determinó que Google y los motores de búsqueda son responsables por el tratamiento de los datos personales que aparecen en los sitios web. Es decir, que una persona puede pedir que determinada información personal deje de aparecer en los motores de búsqueda
aunque en ningún caso desaparecerá de la fuente original, solamente del motor de búsqueda de estos mecanismos de intermediarios, siempre que no exista interés público sobre esa información, ¿no? Esto es bien importante. En realidad, más que el derecho al olvido, sería el derecho a no ser indexado por un buscador. Esta decisión solo es aplicable en el ámbito europeo, porque ha sido fuente de controversia y no está respaldada de manera unánime. Para la Relatoría Especial de la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la aplicación en las Américas de un sistema de remoción y desindexación privada de contenidos en línea con límites tan vagos y ambiguos resultaría particularmente problemática a la luz del amplio margen normativo de protección de la libertad de expresión bajo el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Entonces es un tema bien complejo aquí en América, sobre todo. Y bueno, casos específicos que han sido relevantes. El caso que todas y todos recordaremos de Donald Trump, que bloqueó a personas en su cuenta de Twitter, que bueno, ya en México también se ha resuelto en diferentes casos que los servidores públicos no pueden bloquear a los usuarios de Internet, porque las redes sociales han servido como un espacio público también donde las autoridades rinden cuentas de su actuar, y entonces es ilegal, ¿no? Bloquear a los ciudadanos, pues se les impide el mismo derecho de los demás ciudadanos a tener el acceso a la información y exigir rendición de cuentas. Entonces, pues este fue también un caso muy relevante a nivel internacional, cuando Trump era presidente y bloquea a personas de su cuenta de Twitter, que tenía que resolver la Corte Suprema de Estados Unidos. Si puede un funcionario público bloquear a un ciudadano por sus comentarios, sí es diferente si se trata del presidente de la República o si se trata simplemente de un bibliotecario, por ejemplo, ¿no? Que está en una biblioteca pública. ¿Es diferente o no es diferente? ¿Es Twitter parte del espacio público? Están primero los derechos del presidente o la ciudadanía, ¿no? Porque el presidente decía que tenía derecho a no ser agredido, porque pues muchas personas lo agredían, obviamente, y entonces él consideró que los ciudadanos a los que bloqueó lo estaban agrediendo y por eso los bloquea, ¿no? Y fue lo que argumentó, que él también tiene derecho a una vida libre de violencia. Entonces, ¿qué se resolvió? Pues que Twitter funciona como The Public Forum, fue el término que utiliza la Corte Suprema de Estados Unidos, por lo que bloquear a alguien por sus ideas políticas consiste en una violación a la primera enmienda en el contexto norteamericano. Entonces, pues ya Twitter, Facebook, tenemos que asumir que funcionan como el foro público, como la esfera pública, y entonces no podemos tratarlas solamente como compañías privadas que nos proporcionan ciertos espacios para dialogar, ¿no? Ya se ha trasladado la esfera pública a estas compañías, y entonces tenemos que asumir este reto que implica que compañías privadas puedan determinar en un momento dado qué es lo verdadero y qué es lo falso, ¿no? Y bueno, también otras cuestiones que son bien delicadas, que vamos a ver ahorita, que tiene que ver con las recomendaciones internacionales para regular las elecciones en el contexto de las redes sociales, pues la cuestión de los algoritmos. Y bueno, ahorita vamos a ver eso. ¿Qué otro caso? Un caso también delicado, María Belén Rodríguez versus Google Inc. 2014. ¿Qué pasó? María Belén Rodríguez promovió demanda de daños y perjuicios contra Google, después ampliada contra Yahoo de Argentina, SR Yahoo, en la que sostenía que se había procedido al uso comercial y no autorizado de su imagen y que además habían avasallado sus derechos personalísimos al habérsela vinculado a determinadas páginas de Internet de contenido erótico y pornográfico. Pidió también el cese del mencionado uso y eliminación de las señaladas vinculaciones. Esta persona, María Belén, tenía contenido, ¿no? Había contenidos de ella eróticos, pornográficos, en páginas de este tipo de contenidos, y pues esto se podía encontrar a partir de estos servidores, Google y Yahoo. Entonces, ella sostenía que
se le debía, ¿no? Bueno, ella pidió a estas servidores que quitaran, ¿no? Su nombre de esta indexación, porque estaban haciendo un uso comercial y no autorizado de su imagen. Entonces, esto lo resolvió, cuestiones a resolver. La Corte de Justicia en Argentina tenía que resolver si los derechos que se encuentran en conflicto, por un lado la libertad de expresión e información y por el otro el derecho al honor y a la imagen, puede borrarse contenido por indicación de un privado o solo por resolución judicial. ¿Qué se resolvió al fin? La Corte Suprema de Justicia de Argentina sostuvo que establecer un régimen de responsabilidad objetiva en esta actividad conduciría en definitiva a desincentivar la existencia de los motores de búsqueda que cumplen un rol esencial en el derecho a buscar, recibir y difundir información y opiniones libremente en Internet. Entonces, en otras palabras, pues es bien delicado, ¿no? Porque hay contenidos pornográficos de una persona, ella le pide a estas compañías que quiten su imagen, pero lo que resolvió la Corte Suprema de Justicia Argentina es que no se puede hacer esa solicitud directamente de los privados a las compañías, sino que tiene que haber una sentencia judicial. Ese es el criterio, ¿no? Acorde con los criterios de Manila. Similar criterio se siguió en la Metropolitan International Schools versus Google, de la Corte de Apelaciones de Londres, ¿no? Similar criterio se han replicado en diferentes casos. A ver un momento. Cindy, te escuchamos. Perdón, muchas gracias. Una pregunta. Bueno, en relación a este último caso, quiero entender que Google redireccionaba esas imágenes, pero porque esta persona en su momento lo subió a la red, lo subió a la nube, lo subió a alguna plataforma, ¿no? O sea, no se trata de que hayan entrado a su computadora personal y hayan extraído la información. Entonces, creo que las personas estamos en el entendido que en el momento en que compartimos un contenido, subimos una foto a una red social, así sea para un grupo cerrado de personas, pues empieza a ser del dominio público. O sea, hay un riesgo en compartir información, en compartir imágenes, y creo que aquí, o sea, si esta persona no hubiese subido esas fotos, independientemente del contenido o del matiz que tuviera, el momento en que suben, ya como que son del dominio público, ¿no? Qué interesante, claro, lo que nos señalas, Cindy. No recuerdo específicamente el contexto completo del caso, o sea, si realmente había contenidos eróticos, sexuales, si ella consintió a la plataforma específica, a una plataforma específica de subir la información, o si se la robaron, ¿no? Por eso es bien delicado, ¿no? Todo lo que subimos nosotros a redes sociales no sabemos quién la puede utilizar de manera perjudicial, ¿no? Como nos dice Cindy. Entonces tenemos que ahí ser bien conscientes de los riesgos que asumimos cuando publicamos información en Facebook, en Twitter, etcétera, ¿no? Incluso por eso es bien delicado con el tema de los niños y las niñas, ¿no? Que se nos recomienda no subir fotos de niñas, de niños menores de edad y menos sin el consentimiento de los padres o el consentimiento mismo de los propios niños, ¿no? Porque pues hay un riesgo de que sus imágenes sean usadas en pornografía infantil, ¿no? Entonces, es un riesgo bien grande. Eso por un lado, tienes toda la razón. Por otro lado, obviamente, en muchos países está tipificado como un delito, ¿no? Que se use la imagen así, sin consentimiento, pero ojo, ¿no? En todos los casos, pues debe de haber una denuncia y una sentencia judicial que, en todo caso, ordene que se baje el contenido, ya sea de la plataforma original donde se sube la información o de que esté indexado, ¿no? En estos buscadores. Como en México, que pues es bien relevante saber que ya está aprobada la ley Olimpia, ¿no? Y entonces esto sería un delito muy probablemente de violencia sexual digital y que se podría incluso ordenar con medidas cautelares retirar ese contenido, ¿no? Pero obviamente tiene que haber un proceso. Aquí el problema fue que esta persona pues quería pedir directamente a Google y a Yahoo que quitaran la información,
Entonces, ahí es como el tema, pero creo que es bien relevante esto que nos dice Cindy, ¿no? Que bueno, cualquier persona puede tomar cualquier contenido que nosotros subamos a Internet, entonces ahí hay una gran corresponsabilidad, ¿no? Hay que tener muchísimo cuidado con nuestros datos personales, de la seguridad que nosotros tenemos activada en todas nuestras redes sociales, por eso es bien importante, ¿no? Esta alfabetización digital para que tengamos muchísimo cuidado de todo lo que subimos en cualquier espacio, en cualquier plataforma, ¿no? Porque pues justo Google, Yahoo, pues justo son así buscadores que van automatizando las búsquedas, ¿no? Entonces, gracias por esta reflexión, Cindy, que nos traes a colación. Bueno, ya casi estamos cerrando la sesión de hoy. Vamos a terminar de ver estos casos internacionales y hoy que estoy perdida del día. Mañana vemos los casos nacionales. Tengo entendido que ya analizaron algunos, como el de Mariana Rodríguez con el doctor Alfonso Herrera, pero bueno, vamos a ver otros para recordar la línea jurisprudencial mexicana. Bueno, ¿qué otro caso? Este caso también está interesante, el caso Cengiz y otros versus Turquía de 2015. Bien interesante porque profesores de Derecho denunciaron que el bloqueo de YouTube por parte del Estado fue inconstitucional, ¿no? Subieron diferentes videos, se dedicaban a difundir el derecho constitucional, los derechos humanos en diferentes canales de YouTube y el Estado bloquea, ¿no? Los bloquea de YouTube. Entonces, ¿qué se resolvió? Esto llegó hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos porque el Tribunal de Justicia Supremo de Turquía consideró que que los profesores de derecho podían violar el honor, ¿no? Estaban denigrando a la institución, al Estado, ¿no? de Turquía, pero el Tribunal Europeo de Derechos Humanos sostuvo que bloquear una página de YouTube por un largo periodo de tiempo constituye una violación a recibir e impartir información, ¿no? Entonces, ojo, ¿no? Los estados no pueden así simplemente con todo el poder y la autoridad de ser, ¿no? Un poder, ¿no? ejecutivo, como en el caso de Turquía, que así sucedió, bloquear sin ninguna justificación racional, legal, constitucional, contenidos de estos lugares, ¿no? Entonces, bueno, este caso fue muy interesante y es de 2015 del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. ¿Qué otro caso? Tenemos el del 19 de febrero de, ¿qué año es? No tengo el año, se los traigo mañana, pero la Corte Suprema de Justicia de Ontario declaró la sección 91 del Acta de Elecciones de Canadá inválida. Esta ley prohibía publicar noticias falsas sobre un candidato durante las elecciones con una multa arriba de $50,000 y 5 años de prisión. Entonces, vean, era una medida ya en la ley muy restrictiva, ¿no? Para evitar noticias falsas. Entonces, vean las sanciones, ¿no? Una multa de $50,000 y 5 años de prisión. Entonces, esto se sometió a la revisión constitucional por parte de la Corte Suprema de Justicia de Ontario y se declaró que era inconstitucional, ¿no? Inválida. Entonces, por eso es bien delicado, en un contexto democrático, regular, sancionar las noticias falsas. Porque ¿qué es falso? ¿Qué no es falso? ¿No? Es muy, muy, muy delicado. Brasil. La Corte Suprema de Brasil impuso arresto domiciliario con monitoreo electrónico a un congresista que había sido arrestado después de postear un video en YouTube amenazando a la Suprema Corte de Justicia. Entonces, también esto es bien delicado, ¿no? Porque en ciertos contextos pareciera que es el Estado el que está restringiendo la libertad de manera ilegítima, pero hay otros casos donde el Estado sí puede ordenar el bloqueo o quitar el contenido cuando sí se está poniendo en riesgo los poderes constitucionales. En este caso, este congresista pues es del partido aliado de Jair Bolsonaro y estaba amenazando a la Suprema Corte de Justicia. El congresista estaba argumentando que no podía ser arrestado porque gozaba de inmunidad por ser
congresista, y la Corte Suprema de Brasil argumentó que las expresiones constituían una real amenaza a los ministros de justicia y a la independencia judicial. Entonces, estaba amedrentando completamente la división de poderes, la autoridad, con un discurso, ¿no?, peligroso para la institucionalidad. Entonces, bueno, habría que ver el video, analizarlo, porque es muy delicado este tema, ¿no? Cualquier persona que quiera hablar mal de las instituciones, ¿no?, pues no necesariamente va a ser acreedor de un arresto, pero este caso fue muy delicado porque esta persona estaba siendo investigada por delitos de corrupción, y creo que es el caso de Odebrecht. Entonces, pues se puso ahí, ¿no?, a lanzar videos para amedrentar directamente a la Suprema Corte de Justicia de Brasil. Entonces, muy interesante este caso, porque incluso se dijo que a pesar de que tenía inmunidad, estaba constituyendo su discurso una real amenaza a los ministros de justicia y a la independencia judicial. Entonces, bueno, es un caso que recomiendo que leamos completo todas y todos. Y bueno, ya para cerrar, vean esto. Ya en el contexto específico de las elecciones, han habido muchísimas discusiones de qué tenemos que hacer. Y una de las formas más aceptada a nivel internacional de lidiar con esta dificultad consiste en exigir que las empresas tengan la obligación legal de cuidar a los usuarios. Vean esto es como bien interesante, ¿no? No solamente Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, TikTok, Snapchat, etcétera, deben de tener el derecho de ganar a raíz de nuestras publicaciones sin ningún tipo de corresponsabilidad con los usuarios, ¿no? Tendrían que ser responsables de cuidar a los usuarios de sus plataformas. Entonces, la idea es, las propuestas internacionales van en el sentido de que las autoridades electorales trabajen permanentemente, que se emiten regulaciones para que tengan esta obligación legal, las empresas que sean como socialmente responsables, por decirlo de alguna manera, y se comprometan a evitar el daño a los usuarios a partir de manipulación, a partir de violencia, a partir de discursos de odio, ¿no? Pero evidentemente es bien complejo esto. Simplemente un dato, se estima que a YouTube se suben unas 500 horas de video por minuto. Por minuto. Entonces, esto torna imposible el control y la responsabilidad editorial 100%. Entonces, pues sí, es un deseo muy noble, muy importante, muy exigible por parte de los usuarios de estas redes sociales, exigir que nos cuiden, que sean responsables, que sean transparentes con sus finanzas, para ver qué intereses están detrás de estas compañías, evitar ser manipulados por los algoritmos, que tengan mecanismos para garantizar la neutralidad de la red, pero es bien complejo, ¿no? Es la cantidad de información que llega, que se sube por las personas en todo el mundo, es titánica, ¿no? Es una tarea titánica. Entonces, simplemente vamos a ver rápido qué ha hecho Estados Unidos. En Estados Unidos, la sección 230, bueno, saben que ya no nos da tiempo, porque son varios casos, Estados Unidos, Europa, y en Europa traemos Inglaterra, el caso de Inglaterra y el caso de Alemania, que Alemania tiene una ley ahorita muy polémica, pero lo vemos el día de mañana. Tenemos estas buenas prácticas de Canadá y las propuestas de un especialista en políticas públicas de redes sociales. Mañana vemos esto y ya nos metemos a analizar los casos mexicanos. Bueno, no sé si hasta aquí mejor dejamos estos 8 minutos por si alguien quisiera hacer algún comentario o alguna pregunta. No sé si alguien quisiera hacer una reflexión, plantear alguna pregunta. Tenemos aquí un comentario de Beatriz Rocha. Nos dice, yo quiero aportar, las fake news apelan casi siempre a la emoción. Entre racionalidad y emoción predomina la emoción. Por eso decir medias verdades o mentiras estratégicas puede consolidar una idea política que siembra
que siembre una idea tan fuerte en las personas que se aferran a sus creencias más que la razón. Qué importante esto que mencionas, Beatriz. Muchísimas gracias por esta aportación. Y ese es el problema, ¿verdad? El problema para combatir con la desinformación. Es el problema de la posverdad, ¿no? Esto de apelar a las emociones y más que al raciocinio, que a los hechos, ¿no? Y sí, no sé ustedes, pero yo sí tengo familiares antivacunas que por más que presento datos, están aferradas algunas de mis familiares a no vacunarse por estas noticias que apelan a la emoción, a los sentimientos, al miedo, sobre todo al miedo, ¿no? De qué nos pueden hacer con nuestros cuerpos estas vacunas. Entonces, es bien, bien complejo. Se apela, ¿no? Justo a la emoción, a los sentimientos, a los intereses, a perder la familia, a perder la salud, a perder el patrimonio. Hace poco el doctor Claudio Nash estuvo con nosotros en la Escuela Judicial Electoral, nos compartió a través de una conferencia los avances del constituyente chileno. Una maravilla, la verdad, lo que está sucediendo en Chile, las discusiones democráticas, realmente democráticas, de cómo crear el nuevo orden constitucional, pero justo estaba viendo que, de acuerdo a datos de la BBC, Chile es el país de América Latina donde existen los más ultramillonarios, ¿no? De América Latina. Entonces, hay una clase bien conservadora que están dispuestos a recurrir al plan B. ¿Qué es el plan B en el contexto de Salvador Allende, de la dictadura de Pinochet? Pues eso, un golpe de Estado. Si este constituyente chileno va acorde con sus intereses. ¿A qué voy con todo esto? Que hay una campaña mediática que apela justo al miedo, a la pérdida del patrimonio, de los intereses de toda esta clase conservadora en Chile, y hay una campaña de desprestigio bien importante en contra del constituyente chileno, a pesar de ser un experimento democrático increíble, impresionante. Entonces, es un reto, es el desafío más grande, desde mi perspectiva, que enfrentamos las democracias contemporáneas. Cindy Macías, ¿no será que aún están realizando el estudio del 2021? Yo quisiera pensar que sí, ojalá que sí, porque les voy a preguntar a Lulú Barrera. Lulú Barrera es una de las líderes de Luchadoras MX. Le voy a preguntar. Estaría buenísimo, ¿no? Que sí tuvieran este estudio de 2021. Bueno, pues no sé si alguien más quisiera compartir punto de vista, reflexión. ¿No? Bueno, les agradezco enormemente su atención, su paciencia. Perdonen si he reiterado contenidos o ideas que ya han comentado mis colegas, pero me parece bien, bien importante tener este contexto internacional como en la mira, para un poco entender también las razones detrás de la línea jurisprudencial que ha emitido el Tribunal Electoral. Adrián Donato, te escuchamos. Gracias. Ahora que menciona el derecho comparado, siempre me ha parecido un buen parámetro para medirnos y esto. Sin embargo, en los matices, y esta es una pregunta, ¿cuál consideraría que son, en este tema de regulación sobre regulación de redes sociales, con quiénes podríamos compararnos? Es decir, de acuerdo a la consolidación del sistema democrático que tengamos. Hace rato que mencionó el caso de Canadá, por ejemplo, pues me parece que la comparación ni siquiera es en pares o en iguales, digámoslo así, ¿no? Y esto, pues obviamente, tiene otros factores, una sociedad mucho más consciente, más participativa, que llevan años implementando mecanismos de participación ciudadana que para nosotros pues apenas estamos iniciando en la ruta de la consolidación. Entonces, a lo mejor es una pregunta un poco complicada, pero como con quién podríamos sí compararnos, analizando estas similitudes, el grado de regulación, para mi juicio, sobre regulación que tenemos en materia electoral y que quizás otros países no lo tengan. A mí me llamó mucho la atención un episodio de House of Cards, donde el protagonista va en el avión presidencial, se quiere reelegir,
quieren hablar de elecciones, sin embargo, uno de sus ayudantes le dice, señor presidente, no podemos hablar de elecciones porque la Comisión Electoral lo prohíbe. Es decir, no se trata, o se trata de hacer lo correcto aunque no te vean o no haya público. Y creo que esas chispas, esos momentos son precisamente los que marcan el grado de madurez política ciudadana de la población. Ya no hablemos de otras latitudes, ¿no? Pero esa sería mi pregunta. ¿Con quién podemos compararnos? ¿Con quién sí? Para más o menos poder tomar pues cierta gradualidad, ¿no? Para ver cómo vamos. Su micrófono, maestra Ale. Perdón, gracias. Muy buena pregunta. Yo entiendo, ¿no? Siempre, históricamente, ¿no? Hemos tomado modelos de países que no tienen el mismo contexto mexicano, ¿no? Francia, Estados Unidos, y que resulta problemático, ¿no? Decir, no, pues veamos qué están haciendo los canadienses. Bueno, pero Canadá es otra historia, otra cosa, ¿no? Tiene un estado de bienestar bien importante, son bien poquitos en Canadá, hace muchísimo frío, ¿no? Tiene una tradición democrática distinta, forman parte del Commonwealth, de la corona británica, tienes toda la razón, ¿no? Pero también considero que en este tema, a pesar de que no podríamos compararnos directamente con países como Canadá, Nueva Zelanda, ¿no? Australia, Finlandia, obviamente, no creamos que estamos tan lejos de la ciudadanía de otros países como Inglaterra, ¿no? Inglaterra, podríamos decir, no, pues lleva más de 300 años, 200 años de experiencia democrática, pero veamos lo que le pasó, ¿no? Con el Brexit. Entonces, se le desbordó a Gran Bretaña, incluso la democracia norteamericana, que ha sido por muchos años puesta, ¿no? Como la gran panacea de la democracia, pues vimos en 2016 que se cayó ese mito, ¿no? De la democracia norteamericana, que la cultura cívica no necesariamente está tan alejada de la cultura cívica de países latinoamericanos, ¿no? Todo este electorado que defendía a Donald Trump también, pues se cuestionó muchísimo. Entonces, hay que como no creer que estamos tan incivilizados, ¿no? Eso por un lado. Pero entiendo tu preocupación. Y por otro lado, creo que sería muy bueno voltear a ver países de América Latina. Creo que sería un buen parámetro, porque yo coincido contigo, estamos sobreregulados y no necesariamente eso nos ha traído las mejores soluciones, ¿verdad? Entonces podríamos voltear a ver a Chile justo, como Chile, justo también las redes sociales promovieron este gran proceso de revuelta social. Podemos voltear a ver a Paraguay, ¿no? Que no tienen tanta regulación, que incluso los partidos políticos forman parte de las autoridades electorales y no tienen ningún problema, porque es la ética lo que está funcionando ahí, no la regulación. Podemos voltear a ver a Honduras para ver que estamos muy avanzados y valorar nuestro sistema democrático. O sea, en fin, creo que tienes toda la razón y creo que podríamos dialogar mucho más con todos nuestros hermanos de América Latina, porque hay muy buenas prácticas y también hay casos donde México ha sido el parámetro para seguir, ¿no? Mañana lo platicamos, pero Honduras siguieron ahora nuestro modelo electoral para tener elecciones democráticas ahora en 2021. Pero bueno, mañana seguimos platicando porque ya se nos acabó el tiempo. Les agradezco enormemente su atención, su participación y sus preguntas. Gracias, Adrián, Cindy, por compartirnos estas ideas. Gracias, Paula. Nos vemos el día de mañana. Gracias, maestra. Bye. Bye, bye. Gracias a todas y a todos.